Esto en el problema número 4 de teorema de seno y coseno, le decía cuántos kilómetros eran recorridos de una ciudad a otra, desde un punto A y B, a ese punto A y B, y del punto B, C, y de C a A, o sea, el total de recorrido completo, pero hay que tener en cuenta la imagen de ese triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo no tiene los lados iguales o pueden ser desiguales, pero no significa que no tenga sus lados o ángulos congruentes. En este caso, como debemos recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 y los podemos que son esos ángulos son congruentes, entonces a 180 lo dimos por 3 vale 60, o sea que los ángulos interiores de ese triángulo valen 60. No se los dice el problema, pero lo tienen que suponer en este punto. Y el otro tema era que si hay un segmento AB y de B a C y de C a A, esos segmentos, los lados que se oponen, si el ángulo es A, el lado que se opone se va a llamar A. Si el vértice del punto es C, el segmento que se opone a ese ángulo se va a llamar C. Y si el ángulo en este punto vértice B forma un ángulo B, el segmento que se opone se va a llamar B. Entonces lo que ustedes tenían que obtener es el segmento B. Bien, y por el teorema de coseno, que el teorema de coseno me define, dado dos lados y un ángulo intermedio, se puede obtener que el ángulo al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de sus lados, pero como es un teorema de coseno, porque no se aplica a un triángulo rectángulo, sino a cualquier otro tipo de ángulo, es el doble del producto de los lados por el coseno del ángulo. En síntesis, reemplazan 500 al cuadrado más 60 al cuadrado con sus correspondientes unidades, más el doble del primero por el segundo, 500 por 60 por el coseno que está entre esos dos lados. Y ahí le sacan la raíz cuadrada y les va a dar el resultado. Un saludito grande.